Ya entró. Oh. Bien, decíamos que el cuartil divide en 4 partes. Los cuartiles dividen en 4 partes un conjunto de datos. El primer cuartil separa el 25% inferior de los valores ordenados del 75% superior. Ya más, en otra diapositiva ya se va a ver más ordenadito, ¿verdad? Más claro con un esquema. Y les pido, por favor, si cuando no, que cierren los micrófonos cuando no vayan a participar para que no haya problemas, ¿verdad? Bien, el segundo cuartil es igual a la mediana. Separa el 50% inferior de los valores ordenados del 50% superior. El cuartil 2. El cuartil 3 separa el 75% inferior de los valores ordenados del 25% superior. Para ser más precisos, al menos el 75% de los valores ordenados son menores o iguales que el cuartil 3, que se representa por Q sub 3, y al menos el 25% de los valores son mayores o iguales que el cuartil 3. Es decir, los cuartiles, aquí se mira este gráfico, ¿verdad? Son valores de la distribución de datos que los dividen en partes iguales, es decir, en intervalos. Los más usados son cuartil 1, cuartil 2 y cuartil 3. Cuartil 4 sería el final, ¿verdad? Pero, ¿qué sentido? El cuartil 4 incluye el total de los datos, ¿verdad? Entonces, el segundo cuartil es precisamente la mediana, es decir, a la mitad de los datos. La mediana es el mismo, equivale al cuartil 2. El primer cuartil es el valor por debajo del cual queda un 25% de los datos. Este es el cuartil 1, ¿verdad? El cuartil 1, el primer cuartil 1 es el valor por debajo del cual queda un cuarto, 25% de los datos. Y el tercer cuartil es el valor por debajo del cual quedan las 3/4 partes de los datos, el 75%, es decir, aquí hay 25, aquí hay 25. Cuartil 3 sería la mitad más 25%. Fórmulas para hallar cuartiles. El cuartil 1, cuartil 2 y cuartil 3, cuando n es par. Es decir, que este tipo de ejercicios deben ver que si los datos son pares. Los datos son pares, es decir, si terminan en que se puedan dividir exactamente entre 2, ¿verdad? Un dato par. Entonces, cuando las cantidades de datos son pares, los cuartiles se utilizan esta fórmula. El cuartil 1 sería 1 por n, es decir, el número, la cantidad, el número de datos que se analizan dividido entre 4. El cuartil 2 va a ser igual 2 multiplicado por el número de datos dividido entre 4. Y el cuartil 3 va a ser 3 por el número de datos n dividido entre 4, donde n es la cantidad de datos que se analizan, ¿verdad? Ejemplo, hay cuartiles 1, 2 y 3 para los pesos en libra de 10 alumnos de una sección de inglés. Entonces, los pesos son, aquí están planteados, 160, 150, 100, 180, 140, bueno, todo este dato. Primero hay que ordenarlos, ¿verdad? Entonces hay que ordenarlos de menor a mayor. Hay que ordenarlos. Igual cuando ustedes calculan la mediana, ¿verdad? Tenían que ordenar primero, ¿verdad? Los datos. Entonces, se ordenan de menor a mayor. Entonces aquí ya están ordenados. Como el número de datos n es par,
e igual a 10, se aplican fórmulas correspondientes para el número par. Entonces, cuartil 1 sería 1 por 10 entre 4. Esto es igual a 2.5, que se redondea al más alto, sería 3. Entonces, este cuartil no es el número, el cuartil le viene siendo la posición. Entonces, 3 indica la posición 3. Por tanto, el cuartil, el número que representa el cuartil 3 sería el tercer dato. O sea que el cuartil de 3 representa hasta 140, ¿verdad? Es la posición. El cuartil 3 se ubica hasta el valor de 140, que es el que tiene la posición 3. El cuartil 2 sería 2 por n sobre 4. Como n es 10, que es un número par, ¿verdad? Por eso se está aplicando esta fórmula. Sería 2 por 10 entre 4. Esto me da igual a 5. Significa que es la posición 5, 155. La posición 5, contando, ¿verdad? 1, 2, 3, 4, 5. Corresponde al número 155. O sea que el cuartil 2 termina en el valor de 155. Y el cuartil 3 sería 3 por n, 3 por 10, porque es el número de datos, entre 4, 7.5. Se redondea al más alto, sería 8, la posición 8. Posición 8 sería, aquí hay 5, entonces aquí hay 6, 7, 8. Posición corresponde a 180. Entonces aquí está el cuartil 3, aquí termina el cuartil 3. No sé si se entiende. Por favor, hay un micrófono encendido. Sí, sí se entiende, licenciado. Bien. Ok. Ahorita me cierran los micrófonos, hay unos, se escuchan ruido, ¿verdad? Por favor, tengan cuidado con el micrófono para que no se afecte el audio. Ya no quiero recibir esa clase. Por favor, me apagan el micrófono. George Kelly, por favor. Mire, si tengan cuidado cuando no lo vayan a ocupar, que sea para consulta, porque me distorsiona y me hace, tengo que salir y me retrasa, ¿verdad? Y no quiero que avancemos, ¿no? Porque si no, nos vamos a estar más tiempo. Yo sé que esto es cansado, pero sí, pues tengo que salir, miren, ya. Bien. Ahora, fórmulas para hallar cuartiles, cuartil 1, cuartil 2 y cuartil 3, cuando n es impar. Impar es que no se puede dividir el número de datos, la cantidad no se puede dividir entre 2, ¿verdad? Impares son 3, 7, 11, 13 que terminen en un número impar. Bien, entonces las fórmulas cambian, ¿verdad? Para el cuartil 1 sería, cuando n es impar, sería 1 entre paréntesis n más 1 sobre 4. El cuartil 2 sería 2 por n más 1 sobre 4. Y el cuartil 3 sería 3 por n más 1 sobre 4. Estas son las fórmulas para los cuartiles. N es la cantidad de datos que se analizan. Ejemplo, datos no agrupados. Con los siguientes datos, 16, 10, 4, 8, 12, etcétera, ¿verdad? Calcule los cuartiles 1, 2 y 3. Entonces, lo primero es ordenar estos datos de menor a mayor, ¿verdad? Entonces, aquí, estos mismos datos, aquí ya están ordenados de menor a mayor. Esa es la importancia de cuando se calcula cuartiles. Similar a cuando se calculó la mediana, que hay que ordenarlos. Entonces, ¿cuántos datos hay acá? Son 15 datos, ¿verdad? 4, 5, 6, 7, 14. Hay 15 datos acá, ¿verdad?
14, 15, sí. 15 es un número impar, entonces la fórmula que se va a aplicar es esta. Estas son las que se van a aplicar. Entonces, sustituyendo, como 15, n es igual a 15, cuartil 1 es 1 por n más 1, ¿verdad? Entonces sería 1 por 15 más 1. Entonces, al poner en paréntesis, primero hay que resolver dentro del paréntesis, sería 16. 1 por 16 entre 4 sería 4. Entonces, la posición 4 corresponde al número 8. Entonces, del inicio, entonces este correspondería al cuartil 4, ¿verdad? El número 8, que 4 es la posición 8, corresponde al valor de 8. El cuartil 2 sería 2 por n más 1. Sustituyendo aquí el cuidado, ¿verdad? Que entre paréntesis primero hay que resolver dentro del paréntesis antes de multiplicar. Entonces 15 más 1 sería 16. 2 por 16, 32 entre 4. Esto es igual a 8. Entonces la posición 8 corresponde a 12. Posición 8 sería aquí, ¿verdad? Corresponde a 12. Y el cuartil 3 sería 3 por n más 1 sobre 4. Quedaría 3 por 16 entre 4. Queda 3 por 16, 48 entre 4 igual a 12. Entonces la posición 12, como aquí hay 8 datos, sería acá, a ver. Posición 12 corresponde al valor de 20. Entonces, este es un ejemplo de los cuartiles cuando el número de datos es impar. Entonces, hay que tener cuidado que cuando sean par se van a aplicar para cuartiles estas fórmulas, ¿verdad? Y si el número de datos es impar, se aplica esta otra fórmula. Esto para que nos den números exactos, ¿verdad? Y los cuartiles, el valor que dé es la posición. Entonces, la posición ustedes cuentan, claro, después de haberlos ordenado de menor a mayor, y ubican el valor que corresponde a donde termina el cuartil 1, hasta donde llega el cuartil 1, hasta donde llega el cuartil 2, hasta donde llega el cuartil 3. Bien. Recomiendo esto con por lo menos una semana antes, pónganse, vayan trabajando. El feriado aprovechen unos cuantos días para ir avanzando, ¿verdad? Porque un día antes no les recomiendo resolver la guía, ¿verdad? Entonces, mi sugerencia, vayan avanzando por lo menos una semana antes y aprovechando el feriado. Aparte que nos vamos a ver en 3 semanas, ¿verdad? Porque como se corre el calendario por la semana morazánica que no la habían tomado en cuenta, el calendario original que les había dado, entonces la próxima visita, la próxima tutoría la tenemos dentro de 3 semanas, ¿verdad? Porque se corre porque no se extendió el calendario, ¿verdad? Entonces vayan aprovechando, eran unos cuantos días, por lo menos la mitad del feriado, sí, vayan aprovechando, recomiendo, ¿verdad? Porque en esta clase no es conveniente un día antes vayan a estar trabajando porque son ejercicios de número, ¿verdad? Y les va a crear mucha dificultad, ¿verdad? Entonces, mi sugerencia, espero me la tomen en cuenta. Ahora vamos con los percentiles. Así como existen 3 cuartiles que separan un conjunto de datos en 4 partes, también existen 99 percentiles que se denotan por P1, P2 y hasta P99, los cuales separan los datos en 100 grupos, con aproximadamente el 1% de los valores en cada grupo. Los cuartiles y percentiles son ejemplos de cuantiles o fractiles que separan los datos en grupos con aproximadamente el mismo número de valores. Cálculo de percentiles. Para los percentiles con datos no agrupados se usa una fórmula parecida a los de los cuartiles, a saber,
tienen una serie de valores x sub 1, x sub 2, x sub 3 hasta x sub n, entonces cuando n es par, la fórmula va a ser k por n sobre 100. Como percentil sobre 100. Y si n es impar, el número de datos es impar, sería, el valor de percentil sería la posición k por n más 1 sobre 100, ¿verdad? O sea, estas son las dos fórmulas que se van a aplicar, dependiendo si la cantidad de datos es par o si la cantidad de datos es impar, donde k es el valor del percentil buscado y n el número de datos analizados. Ejemplo, calcula el percentil 30 de los días que tardaron 10 docentes de sexto grado en planificar sus clases. Entonces aquí están los datos, días que tardaron 10 docentes en planificar sus clases. Primero ordenamos los datos de menor a mayor, ¿verdad? Inicia 3, después 4, termina en 15. Se pide calcular el 30 percentil, P sub 30, ¿verdad? Para n igual a 10 datos pares. K igual a 30 es el número de percentil buscado. Entonces, aplicando la fórmula, como el número de datos es par, se aplica esta fórmula, K por n sobre 100. Entonces nos piden el percentil 30. P sub 30 sería K, que es el percentil, que es 30. Por 10 sobre 100, ¿verdad? O sea que K viene siendo el subíndice que tenga. Entonces la posición sería 3. La posición 3 que corresponde al dato con valor de 6, ¿verdad? Entonces este sería el percentil 30, ¿verdad? Percentil 30 corresponde a 6, ¿verdad? Que es donde el valor donde se separa el 30% de los datos, ¿verdad? Inferior del resto superior. Será el tercer dato que corresponde al valor de 6. Ejemplo, otro ejemplo. Calcule el percentil 65 para las siguientes edades de 11 alumnos de un curso de estadística. Ahora, ¿por qué se aplicó esta fórmula? Porque el número de datos es par, ¿verdad? La cantidad de datos que hay acá es par, ¿verdad? Entonces se aplicó la primera fórmula, esta. El siguiente ejemplo dice calcula el percentil para las siguientes edades de 11 alumnos de un curso de estadística. Bien. Entonces, aquí ya están ordenados, ¿verdad? Se pide calcular el 65 percentil. Aquí tengo que cambiar, ¿verdad? Aquí es 65. 65. 65. Para n igual a 11 datos impares. K igual a 65 es el número del percentil buscado. Entonces, percentil 65 va a ser igual, K por n más 1, esto es igual 65 por 11 más 1. Como es impar, entonces se aplica esta otra fórmula, ¿verdad? Para datos impares, esta que está acá, ¿verdad? 65 por 11 más 1, como está entre paréntesis, primero hay que sumarlo, esto me queda 12, ¿verdad? 65 por 12 dividido entre 100. Esto da 7.8, se aproxima al valor más alto, entonces la posición 8, que es igual a 29. Entonces contamos la posición 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Entonces el percentil 65 corresponde al valor de 29, ¿verdad? Entonces el percentil 65 será el octavo dato que corresponde al valor de 29. Bien, entonces no sé si hay preguntas de esto.
No, no, licenciado. Bueno. Sí, solo voy a... sí, ya comparto, ¿verdad? Solo... Yo creo que está claro, esto no está difícil. No lo veo difícil. Lo calculo esto solo es de tener cuidado, que sean impares, ¿verdad? Y qué percentil le piden. Y de acuerdo al percentil que le pidan, sustituyen, ¿verdad? Acá es el número percentil que le pida el ejercicio. P65. Entonces K es el valor que tenga el percentil que le esté pidiendo. Vamos a dejar así mejor. Bien. Esto no es difícil, ¿verdad? No lo considero difícil, solo que tengan el cuidado ahí, los cálculos. Bueno, entonces terminamos este tema, medidas de posición relativa, que vimos la fórmula de Z, ¿verdad? Que es una fórmula que hay que aplicar y también los cuartiles y percentiles. Los cuartiles dividen los datos en 4 partes iguales y los percentiles en 100 partes iguales. Percentil viene de por ciento, de 100, ¿verdad? Ahora entramos al tema de la probabilidad. Tema 3, probabilidad. Al considerar la probabilidad, tratamos con procedimientos como tirar un dado, contestar una pregunta de opción múltiple en un examen o ser sometidos a una prueba de consumo de drogas que producen resultados. Definiciones. Un suceso es cualquier conjunto de resultados o consecuencias de un procedimiento. Un suceso simple es un resultado o un suceso que ya no puede desglosarse en componentes más simples. Por ejemplo, una pregunta de verdadero y falso, hay una probabilidad de 1/2 que ustedes la contesten bien, ¿verdad? O sea que hay una probabilidad de 50%, una de 2, que la contesten bien y lo mismo que la contesten mal, ¿verdad? Entonces se da, ¿verdad? Y de selección múltiple, generalmente hay 4 incisos, entonces la probabilidad es más baja de que contesten bien, porque pueden una de 4, ¿verdad? Una de 4 sería el del 25%, entonces en verdadero y falso es más probabilidad que contesten bien, ¿verdad? Porque es más alta. Bien, entonces estamos con el suceso simple, es un resultado que ya no puede desglosarse en componentes más simples. El espacio muestral de un procedimiento se compone de todos los sucesos simples posibles, es decir, el espacio muestral está formado por todos los resultados que ya no se pueden desglosar más. Es decir, el espacio muestral de cuando se contesta una pregunta de verdadero y falso es que pueden contestar verdadero y pueden contestar falso. Entonces se incluye las dos respuestas. Ese es el espacio muestral, ¿verdad? Verdadero o falso, pero ese es el espacio muestral, los posibles. Por eso aquí dice, se compone de todos los sucesos simples posibles, todos los sucesos simples posibles que se pueden dar en un procedimiento, ¿verdad? Ejemplos. En la siguiente presentación usamos F, femenino, para indicar que se trata de una niña y una M, masculino, para indicar que se trata de un varón. Entonces, aquí miramos los ejemplos, procedimientos, ejemplo de un suceso. Y el espacio muestral compuesto, es decir, los posibles. Este último se refiere a los posibles sucesos, ¿verdad? Y a un suceso simple que no se puede desglosar en más. Entonces dice, un solo nacimiento. El procedimiento es un solo nacimiento. Niña, ¿verdad? Es un suceso simple, nace una niña, nada más.
Pero el espacio muestral compuesto puede ser de niña o niño, ¿verdad? Femenino o masculino, o sea que son posibles, están separados por una coma. El espacio muestral, ¿verdad? Ahora para 3 nacimientos, ejemplo de un suceso, dice, nacen 2 niñas y un niño. 2 niñas y un niño puede ser en este orden, ¿verdad? Que primero nacen 2 niñas, después un niño. Que primero nazca una niña, después un niño y después una niña. F es de femenino, M de masculino. O que primero nace un niño masculino y después 2 niñas. Son sucesos simples que ya dan como resultado 2 niñas y un niño. Ahora, pero el espacio muestral de posibles nacimientos no pueden darse todas estas combinaciones, que todas sean niñas. Entonces aquí 3 nacimientos se pueden dar no solo con estos casos, sino que pueden ser 3 niños, ¿verdad? Una niña, 2 niños. Entonces aquí se combinan estos más los demás que son posibles, ¿verdad? Entonces cada uno se refiere a un suceso, ¿verdad? De 3 nacimientos. 3 niñas, 2 niñas, un niño. En el orden que están es el orden de nacimiento. Primero nace una niña, después un niño, y así, ¿verdad? Ahora, con un solo nacimiento, el hecho de que resulte niña es un suceso simple, porque no se puede desglosar en eventos más simples. Con 3 nacimientos, el espacio muestral consiste en los 8 sucesos simples nombrados antes. O sea que hay 8 formas que se pueden dar de 3 nacimientos, ¿verdad? De 3 nacimientos de hijos que espera una pareja. Con 3 nacimientos existen exactamente 8 resultados que son sucesos simples. Es decir, todos estos son los posibles resultados de 3 nacimientos, ¿verdad? Son los mismos que están marcados arriba, ¿verdad? Que están definidos arriba, aquí están vueltos a escribir, ¿verdad? Existen diferentes formas para definir la probabilidad de un suceso. Por ahora expondremos 3 enfoques. Para iniciar, presentamos una lista de algunas notaciones básicas. Notación de probabilidad. La letra P mayúscula denota una probabilidad. P mayúscula significa, es la notación de probabilidad. A, B y C denotan sucesos específicos. Y P de A, probabilidad de A, denota la probabilidad de que ocurra el suceso A. Entonces, P para notación probabilidad, P mayúscula indica probabilidad. A, B y C son de sucesos específicos y combinado P, paréntesis A, indica probabilidad de que ocurra el suceso A. Para probabilidad hay 3 reglas. La primera regla se llama, regla 1 es la aproximación de la probabilidad por frecuencias relativas. Entonces, esto es para experimentos, ¿verdad? Que se experimenta, se prueban, digamos, aproximación a la probabilidad por frecuencias relativas. Realice u observe un procedimiento un gran número de veces y cuente las veces que el suceso A ocurre en realidad. Entonces, la probabilidad está dada por esta fórmula. El número de veces que ocurrió A y el número de veces que se repitió el ensayo. Por ejemplo, hay que tirar una moneda de 50 centavos que salga cara o escudo, ¿verdad? Entonces se tira, entonces se va anotando. Primera sale cara, la segunda se tira, pues sale cara, la tercera sale escudo y así. Entonces lo que uno quiere, la probabilidad que quiere calcular, probabilidad que salga cara, entonces se anota arriba el número de veces que sale cara entre las 10 veces, suponiendo que se tira 10 veces la moneda, entre 10, que el total de veces que se tira la moneda.
Esa es la aproximación es la regla 1 de aproximación de la probabilidad por frecuencias relativas. Regla 2. Método clásico de la probabilidad. Requiere resultados igualmente probables. Suponga que un procedimiento dado tiene n sucesos simples distintos y que cada uno de esos sucesos simples tiene la misma probabilidad de ocurrir. Es decir, probabilidad de que el suceso A ocurra sería P de A igual número de veces que puede ocurrir A entre el número de sucesos simples diferentes, n entre S. Por ejemplo, un dado. Un dado tiene 6 caras, ¿verdad? Del 1 al 6, ¿verdad? Indica un número, los puntos del 1 al 6. Entonces, la probabilidad de que salga el número 1 en un dado, hay una de 6, ¿verdad? Ese es el método clásico, ¿verdad? Resultados igualmente probables. Una de 6, si se tira una vez el dado. Una de 6 porque es la probabilidad, ¿verdad? De que una en 6 que pueda salir, ¿verdad? Ahora, una moneda, si se tira una vez, cara o escudo, ¿verdad? Cara o escudo, de una moneda de 50 centavos, entonces es la probabilidad. Ese es un método clásico, porque puede una de dos. O sale cara o sale escudo, ¿verdad? Entonces es de un medio, ¿verdad? Ese es el método clásico de sucesos que son posibles, ¿verdad? Igualmente probables. Ahora, regla 3, probabilidades subjetivas. La probabilidad A del suceso A se estima con base en el conocimiento de las circunstancias relevantes. Ejemplos. Método de la frecuencia. Probabilidad 3. B, regla 3, probabilidades subjetivas, que la probabilidad A se estima con base en el conocimiento de las circunstancias relevantes. Esto, la probabilidad subjetiva, como para la probabilidad que va a llover mañana, ¿verdad? Esos son los meteorólogos, no pueden decir de que de una a un medio, no se puede decir, sino que es de acuerdo a conocimientos meteorológicos, cómo está el clima, ¿verdad? Entonces no se puede decir que es de un medio, ¿no? Entonces, eso ya son expertos de acuerdo a conocimientos específicos. Esta es la última regla 3. Ejemplos. Método de frecuencia relativa, regla 1. Cuando se trata de determinar la probabilidad de que una tachuela cae con la punta hacia arriba, debemos repetir muchas veces el procedimiento de lanzar la tachuela y después calcular el cociente del número de veces que la tachuela cae con la punta hacia arriba entre el número de lanzamiento. Este ejemplo de la regla 1 de frecuencias relativas, es decir, que ese es de experimento, ¿verdad? Método clásico, regla 2. Cuando se trata de determinar probabilidad de 2 con un dado, es decir, que el dado caiga en número 2, balanceado, cada una de las 6 caras tiene la misma probabilidad de ocurrir. Y, inciso C, ejemplo de probabilidad subjetiva, regla 3, cuando se trata de estimar la probabilidad de que mañana llueva. Los meteorólogos usan su conocimiento experto de las condiciones del tiempo para desarrollar un estimado de la probabilidad, ¿verdad? Entonces no pueden decir 50% de una de dos, sino que ya son estimados de los conocimientos específicos, ¿verdad? Del estudio del clima, ¿verdad? De las condiciones que se están dando, ¿verdad? Ahora, ley de números grandes. Conforme un procedimiento se repite una y otra vez, la probabilidad de frecuencias relativas a partir de la regla 1 de un suceso tiende a aproximarse a la probabilidad real, ¿verdad? Por ejemplo, esto se aplica que se puede probar con una moneda, tirarla unas 100 veces, una moneda salga cara o escudo. La probabilidad 2, el método clásico es una de 2 si se tira una vez, ¿verdad? Pero si se tira una moneda varias veces y se va anotando, entonces ese experimento se va a aproximar a un medio, ¿verdad? Eso es lo que indica la ley de los números grandes. Esto solo como teoría, ¿verdad? Y información. Lo importante acá es las 3 reglas, ¿verdad? Que sepan diferenciar
y aplicar en los ejercicios. Ejemplo 1. Dice, anotación de un tiro libre. Calcule la probabilidad que tiene el jugador de básquetbol de la NBA, Reggie Miller, de anotar un tiro libre después de recibir una falta. En cierto momento de su carrera, anotó 5.915 tiros libres entre 6.679 intentos, de acuerdo con los datos de la NBA. Este es un ejemplo de frecuencia relativa. Solución. El espacio muestral consiste en dos sucesos simples. Reggie Miller anota el tiro libre o no lo hace. Puesto que el espacio muestral consiste en sucesos que no tienen la misma probabilidad, no podemos utilizar el método clásico de regla 2, sino el método de las frecuencias relativas, regla 1, con sus resultados anteriores, y obtenemos lo siguiente. Entonces aquí se anota probabilidad de que Miller anota un tiro libre va a ser igual 5.915, que son los que anotó, según las estadísticas, sobre los 6.679 tiros libres que lanzó, ¿verdad? Entonces esto me va a dar 0.886. Si se multiplica por 100, ¿verdad? Se puede expresar en porcentaje. Significa que el 86.6% de las veces que lanza un tiro libre lo anota, ¿verdad? Entonces esa es la probabilidad bien alta, de 88.6% de que anote un tiro libre, según los datos que se han apuntado de los sucesos que él comparando lo que ha anotado con los tiros libres que ha lanzado. Ejemplo 2. Genotipo como parte de un estudio sobre los genotipos. Estos genotipos en biología se ven. Entonces dice que los genotipos, estos son los genotipos que se dan, ¿verdad? Estas siglas. Genotipo A mayúscula, A mayúscula primera, después A, después A minúscula, A mayúscula y 2 minúsculas. Dice, anote cada genotipo individual en una ficha, luego mezcle las 4 fichas y elija una al azar. ¿Qué probabilidad tiene de elegir el genotipo A mayúscula, A minúscula? Solución, puesto que el espacio muestral es este, ¿verdad? En este caso incluye resultados igualmente posibles. Empleamos el método clásico, regla 2, para obtener 1 sobre 4. Para que salga uno de estos, entonces, queremos que salga este genotipo, pero hay 4 posibilidades. Entonces la probabilidad va a ser de 1 sobre 4, un cuarto. Nos está sacando el Zoom, ¿verdad?